Seguimos en la quinta pata de la noticia. Ya nos acompaña un analista político, profesor universitario, que se le anima a la tele, a la radio, fanático de River. ¿Qué más? Sergio Bernstein, gracias por venir. Un placer. Vamos a hablar de radio y de tele y de Dale, fútbol dale. también. Empecemos por la política. Hoy el presidente se puso un 8 como nota en la gestión de su primer año. ¿Qué nota le pones a la gestión de Mauricio Macri? Me cuesta simplificar tanto el análisis. Yo te diría que en términos políticos muchos pensaban que hace un año cuando arrancó la administración iba a haber dificultades en términos de gobernabilidad. Eso no pasó. La verdad que es mérito del presidente y del sistema político que demostró una vocación cooperativa y el Congreso expresa eso, creo yo. Obviamente hubo dificultades en algunos aspectos puntuales, pero en general las iniciativas del Ejecutivo fueron sancionadas con reformas, como tiene que ser la democracia, ¿no? Bueno, y sobre todo si no tenés mayorías propias, tenés que bancarte, tenés que exponerte al acuerdo. Y que Pero aún teniendo mayoría, si vos querés sustentabilidad en los instrumentos, tenés que buscar acuerdos. Porque si no pasás una ley, perdés la elección, cambia la mayoría, el que viene te la cambia. Claro. Si no logras por consenso, las cosas no sirven, aunque tengas mayoría. Es más, yo diría, teniendo mayoría es cuando más consenso necesitas efectivamente tener, porque aparte las minorías siempre enriquecen los proyectos. Ahora, en lo político, entonces, saca más o menos un 8, más de un 8. ¿Se sacó un 10? Prescindo de la nota, yo diría, en lo político mejora lo esperado, en la gestión uno hubiera, tal vez, extrapolando de la experiencia en la ciudad, donde hubo resultados bastante importantes, hubiera esperado tal vez mayor efectividad. Es cierto, tomar un equipo de gestión a nivel de la nación es mucho más complejo, es otro tamaño, es otro desafío, pero digamos, uno hubiera esperado tal vez, por ejemplo, en el tema de tarifas, que se trabó mucho y que terminó generando naturalmente un entorpecimiento incluso de la estabilización económica. Claro. Sí, sí, trajo un problema político y económico. Y económico. Uno hubiera esperado otra clase de, tal vez, de respuesta. Y también yo diría, en términos económicos, los resultados obtenidos no fueron los esperados por el propio gobierno, que te decía, vamos a hacer la salida del cepo, vamos a arreglar el default, vamos a sacar las retenciones, vamos a mejorar el clima y con eso la economía va a rebotar. ¿Te acuerdas del segundo semestre? Eso no pasó y llegamos a un fin de año donde todavía hay una sensación de que no termina de arrancar la economía. Y esto me parece que no es un dato menor, ¿no? Juguemos a que yo soy el presidente de la Nación, voy a la oficina de Sergio Bernstein y digo, dame una mano, mirá, me están dando muy mal en la gestión. ¿Qué le dice el consultor político al cliente? Primero, respeto por la gente que está trabajando ahí. Es fácil opinar de acá en la tele o de un escritorio. Hay que estar en la trinchera con la responsabilidad del desgaste que significa. Yo creo que la Argentina necesita objetivos estratégicos ambiciosos. Necesita tenerlos, el gobierno los tiene, pero no los comunica. Y yo creo que necesita acuerdos amplios con otros sectores políticos, con sectores sociales, incluso intergeneracionales. Porque el acuerdo que haga el gobierno hoy va a afectar a los chicos y hace falta que ese debate se extienda a la sociedad. Me parece que estamos en una situación donde nos estamos autoconteniendo, autolimitando en la capacidad de transformación que tiene no solamente el gobierno, sino la sociedad. Y yo creo que eso es una pena. Juego a que sigo siendo el presidente. Dale. Y te digo, te sale bien, tenés que pensarlo, te sale muy bien. Sí, claro. Es un consultor de periodista. Mirá, acabamos de hacer un acuerdo con los movimientos sociales, estamos avanzando en normas, proyectos de largo plazo, es intergeneracional, es interpolítico. ¿No estoy haciendo lo que vos me decís? No, porque estás haciendo acuerdos muy puntuales, muy chiquititos, que tal vez son necesarios, pero que no son parte de un gran acuerdo. Son cosas que por ahí se van perdiendo. Haces un acuerdo sobre impuesto a las ganancias. Bueno, yo querría ver un acuerdo sobre un nuevo sistema tributario, con criterio de equidad, con un objetivo de bajar el déficit en X cantidad de tiempo, que todo el mundo acuerde eso. Brasil lo acaba de hacer con un sistema político que está muy complicado. Y vos decís, bueno, un puntito y pico al año en 20 años. Bueno, está bien, pero por lo menos tenés un horizonte donde empezás un acuerdo parlamentario, con incluso una reforma hasta de la Constitución. Son cosas más ambiciosas. Yo creo que si armás un acuerdo macro, con objetivos bien planteados, que aparte puedas monitorear y donde comprometas a la sociedad, incluyendo naturalmente a las fuerzas de oposición, vas a generar algo que Argentina hoy no tiene, y es estabilidad en las reglas y previsibilidad respecto de lo que va a ser el sistema político más adelante, que es uno de los aspectos que te explica por qué no tuviste este rebote en la inversión. Porque cualquier inversor que llega a Argentina hoy se pregunta,
Las reglas de hoy, ¿cuánto tiempo van a durar? Bueno, yo no sé responder esa pregunta. Fíjate que empezamos el año bajando las retenciones al sector minero. Después discutimos si eso es bueno, regular o malo, pero tomaste una determinación. Hoy, ¿de qué habla la oposición? De subir las retenciones. Bueno, la minería... Y no sabés cómo va a terminar la película porque está en medio de la negociación. Obvio. Y eso, al margen de la Pero minería... Sergio, vos que estás, recorres el mundo, hablás con actores de otros países, fuiste asesor de organismos multilaterales, es decir, te conocen y conoces muchas voces. ¿Qué piensan hoy de la Argentina? ¿Qué preguntas se hacen? Te voy a decir algo que tal vez sorprenda a la audiencia, y es que a la Argentina y al gobierno le va mejor afuera que adentro. Bueno, Macri también dice eso, ¿no? Tienen toda la razón, te digo que te sorprende. No solamente le pasó a Macri, también a Menem le pasaba lo mismo, a Alfonsín, a Kirchner. A Menem menos, pero también había una recepción tal vez más generosa afuera que adentro. Pero en el caso de Macri tiene que ver de dónde venimos y tiene que ver con lo que pasa en el resto de la región. Y hasta yo te diría en Europa también, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque Argentina está saliendo de un ciclo de lo que se llama democracia no liberal. Son gobiernos que ganan democráticamente las elecciones, pero que gobiernan muchas veces forzando el rol de las mayorías, a veces al filo de la Constitución o con una vocación de transformar esos sistemas en algo menos democrático, más autoritario, con más restricciones de la libertad de expresión o de derechos o de garantías o derecho de propiedad. Bueno, Argentina no es Venezuela, pero se encaminaba probablemente a eso. Argentina no es Rusia o no es Turquía, pero digamos, son componentes... ¿No es un poco un cliché, no es una frase armada a esta altura? ¿Democracia no liberal? No, me refiero a que la Argentina iba hacia... Yo creo que no, creo que los componentes estaban como para... Obviamente tenía que haber ganado el Frente para la Victoria y se tendría que haber dado una circunstancia por la cual el liderazgo del eventual presidente Scioli hubiera cedido frente a las presiones de los sectores más duros del kirchnerismo, pero me parece que Argentina iba, digamos, lamentablemente, ¿no?, en esa dirección. Y bueno, digamos, a Macri le va bien en el mundo porque es visto como el líder de un país que como el que rompió con el camino hacia Venezuela. Pero fíjate, pero lo hizo sin disrupción, eso es un mérito de la Argentina. Por ejemplo, el Paraguay de Lugo o el Brasil de Dilma no pudo procesar esa tensión sin una interrupción que genera, yo te diría, ruido, ¿no? Sí, que huele muy poco democrático. Bueno, o fue un acuerdo de las élites para voltear a alguien por un procedimiento de juicio político. Vos decís, eso está bien, es una opinión. Tal vez no fue un procedimiento ilegal, pero obviamente hubo una confabulación para desprenderse de un líder, ¿no? Y a veces forzando algunos argumentos. Pero lo cierto es que Argentina evitó esa situación y sale con una transición bastante poco argentina, que nosotros rompemos todo, ¿no? Lo ven bien a Macri, precisamente por esto, pero al comienzo decías otra cosa, pero las inversiones no vienen. No, bueno, o sea, muy bien lo suyo, pero... Está bien. ¿Por qué? Porque primero, pensá que las corporaciones multinacionales son organizaciones muy complejas, muy reguladas, con procedimientos internos, mecanismos de control. No pueden tomar una determinación de inversión de un mes al otro ni de un año a otro. Hay un proyecto, tienen que evaluar, tienen que convencer a un comité. Digamos, la verdad que eso no iba a ocurrir. Inversiones reales, no financieras. Acordate que una cosa es comprarte un bono, comprar una acción y venderla al día siguiente o al mes siguiente, y otra cosa muy distinta es enterrar plata en el país, generar empleo, son cosas... Sí, y arriesgar, y esto es la pregunta que vos haces es, ¿con qué reglas? ¿Con qué reglas? Claro. Entonces, hace falta las dos cosas. Yo no estoy en contra de la inversión financiera porque es parte del juego. Obviamente no te alcanza con eso, es condición en todo caso necesaria, pero no suficiente. Ahora, la gran pregunta era... ¿Por qué el gobierno esperaba efectivamente más inversión? Bueno, esperaba más inversión de los argentinos. Y curiosamente, hay como una sensación rara, porque es un gobierno promercado, pero que cuando hablas con los empresarios o con funcionarios del gobierno, ambos están como incómodos, hay como un malestar. ¿Y a qué le Bueno, yo creo que son todas respuestas contingentes y uno no es dueño de la verdad, ni mucho menos, es una opinión esto, ¿no? Yo creo que, en primer lugar, el sector privado esperaba cambios regulatorios más rápidos. La regulación que tenés en muchas industrias es la misma que tenías con el gobierno anterior. Telecomunicaciones, por ejemplo, hay otras, digamos, ¿no? Y la nueva ley de mercado de capital está ahora, por ejemplo, siendo discutida, ojalá salga.
Y vos decís, bueno, el gobierno tenía la intención de Es hacer decir, que hay cosas. temas de gestión que eran promesas para algunos sectores que todavía no ocurrieron. Exacto. Después tenés cuestiones especulativas. El Banco Central te proponía ganar bastante dinero con las letras. Bueno, y vos decís... Entre eso y arriesgarte a montar una empresa, tomar empleados, Sí, decir, claro. esto es muy fácil. Exacto. El costo laboral en Argentina, lamentablemente, para la productividad que tiene la economía, es alto. Y yo quiero un país con salarios altos y con sindicatos fuertes, pero obviamente eso, si tienes una productividad baja, conspira contra la inversión. El tipo de cambio para muchos sectores está atrasado, lamentablemente, por la inflación acumulada. Y les resta competitividad. Exacto. O sea, hay motivos micro para entender por qué muchos empresarios no han invertido. Yo creo que algunos aparte te dicen, yo no sé qué reglas va a haber de acá a 2 años o a 3. Claro. Necesito más previsibilidad. En el medio está sin dudas la elección clave del año que viene, que para muchos puede decir, está bien, me dirá cuáles son las reglas por los 2 años siguientes, pero en Claro. este país tampoco se sabe mucho más No, y 2 años tampoco es lo suficiente, ¿no? para pensar una inversión. Exactamente. Sergio, ¿qué es lo primero que te dice un cliente político cuando llega y dice, mira, yo quiero convertirme en no sé qué? ¿Cómo empieza ese vínculo? Yo soy selectivo, te soy sincero, en términos de... O sea, solamente elegís al que va a ganar. No, me siento sentir cómodo, me tengo que sentir cómodo con el cliente en términos de confianza, tengo que entender que el proyecto es un proyecto que vale la pena. Yo hago esto porque amo mi trabajo y me parece que uno puede dar un aporte, ¿no? Pero, digamos, no puedo agarrar cualquier cliente. Y lo digo esto con respeto por todo. ¿Y a quién le has dicho que no? No, prefiero no dar nombres. ¿Puedo dar pero... nombre yo y vos me decís No, simplemente te doy un criterio, por ejemplo. Yo no me siento cómodo trabajando con alguien con cuyos valores no tengo, por lo menos, alguna afinidad. Obviamente voy a estar en desacuerdo en algunas cosas, pero no me interesa que gane alguien que expresa valores que yo no tengo. O sea, ¿te gusta poder votar a tu cliente? ¿O algo parecido? O por lo menos no sentirme avergonzado de las cosas que está diciendo. No es un dato menor. Digamos, yo creo fervientemente en la democracia, en la libertad. Soy judío, con lo cual tampoco podría votar ayudar a alguien digamos, que discrimine a cualquier grupo, ¿no? Y eso me parece que no es un dato menor. Vos lo que tratás de hacer con un cliente político o no político siempre es cuando uno es que tomar la responsabilidad como consultor, o esa es mi guía, digamos, ¿no? Es tratar de que mejore los criterios a partir de los cuales toma decisiones. Y uno de mis roles es por ahí abrir preguntas o mostrar atributos o elementos que no son tan claros. A veces es un matiz, a veces es algo que yo veo Dame que... un ejemplo concreto. ¿Cómo funciona? ¿Qué sería? Mira, esto es raro, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo decís? ¿Cómo funciona? Muchas veces son sugerencias estratégicas de cómo posicionarte frente a un tema muchas veces los políticos dicen, bueno, hay una sola opción para eso. Yo digo, no, mira, siempre más de una opción. No, pero... Y podés sugerir cosas que tienen que ver con experiencias del pasado. Yo soy historiador originalmente. Y hay muchas veces que la historia te enseña que hay miles de opciones que tal vez en el momento no la ves, ¿no? Tú estás obligado a correr un poquitito muchas veces el horizonte, a plantear preguntas que tal vez el líder ¿No te político... tentás con hacerlo cambiar de opinión, tal vez? No es mi función. ¿Pero ocurre, te ha ocurrido? No, muchas veces lo que termina pasando es que alguien dice, uy, la verdad que no había pensado en eso. A veces te preguntan, ¿qué harías en este caso? ¿No? Y ahí te tendrás que poner a leer, porque no tenés las respuestas en la cabeza. Déjame que pienso o que estudio, porque la verdad que... Te traigo un caso. Sí. Se nota que en el gobierno hay una gran discusión hacia dónde tiene que ir Cambiemos. Sí. Escuchamos al presidente de la Cámara de Diputados, Monzó, diciendo Claro. hay que abrirse a algunos actores del PJ, habló de Randazzo, y otros que dicen no, quedémonos con lo que está. ¿Hacia dónde tendría que ir Cambiemos? Depende de lo que quiera hacer. Yo creo que ahí... Me imagino, suponiendo que quieras seguir siendo gobierno. No, pero no solamente es eso, sino qué tipo de gobierno querés ser. Los instrumentos o las decisiones de política en sí mismas pueden ser buenas o malas. Lo que tenés que preguntarte es cuáles son tus objetivos de corto, mediano y largo plazo. Entonces el gobierno se ve a sí mismo como un gobierno transformacional, como un gobierno que quiere efectivamente cambiar, como dice, digamos, como fue el nombre originalmente pensado. No cambiar del kirchnerismo a otra cosa, sino cambiar estructuralmente la Argentina. Y necesitas, obviamente, ampliar tu coalición. Porque efectivamente tenés no solamente una situación, un equilibrio de poder complejo en el Congreso, sino mirás las gobernaciones o mirás más adelante qué puede ocurrir. Es decir, que te parece razonable lo que plantea Monzó.
Puede ser razonable. O puede tener una hipótesis de cambio distinta. Yo creo que en el gobierno hay gente que considera que la política tiene menos capacidad de transformación que la propia sociedad. Que en todo caso lo que tiene que hacer la política es acompañar los cambios que la sociedad ya se está de alguna manera autogenerando o que surgen de la propia vocación de la sociedad. Vos pensás que ahí sos como una especie de piloto que trata de, digamos, navegar en un contexto en el cual la sociedad tiene vectores dominantes hacia un lado o hacia el otro. Hay comprensiones de un liderazgo muchas veces más transformacional, top-down, no bottom-up. Son dos maneras muy distintas de ver la política. Yo ¿Cuál creo es el rol del dirigente y cuál es o sea, si sos un intérprete de la sociedad o sos el motor? ¿Es de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? Yo creo que algo de eso está en este debate, que me parece muy sano, porque son modelos de cambio, claro. son modelos de cambio distintos. La verdad que a mí me parece bárbaro que sean estos debates. Ojalá se dieran siempre y que sean abiertos, que sean no ocultar que hay disidencia. La disidencia es parte de la democracia. Es una novedad de este espacio, ¿no? Sí. Ahí estamos viendo a Elisa Carrió como a mí Mauricio Macri. me encanta. Te digo que me encanta pues, porque rompe un poco la tradición del verticalismo, de que los trapos sucios se lavan en casa. Esas cosas que la verdad Esta que... cosa de ser soldado de... ridículo. Veníamos acostumbrados a eso. Sí, me parece ridículo. O de que no eran un club de libre pensadores. Hemos escuchado a los jefes de las bancadas decir, acá nadie piensa, sino lo que se dicta desde la Casa O voto Rosada. por disciplina, ¿no? Por disciplina partidaria. Disciplina y no conciencia. Como claro, si fuesen dos extremos. Exacto. Claro. Yo creo que esto es muy sano, es una coalición muy atípica, obviamente, la coalición Cambiemos, que de hecho, fíjate que repiten en la estructura del gobierno connotaciones similares a la coalición electoral. En general eso no ocurre, las coaliciones de gobierno son diferentes a las coaliciones electorales. Creo interpretar en Monzó que él dice, mira, estamos gobernando, tenemos que cambiar esto porque, digamos, esto tiene mucho más que ver con la elección del 2015 que con la gestión, o con la que viene o con la gestión de gobierno, ¿no? ¿Crees que el reclamo de Monzó, esto de incorporar peronismo, está ligado a lo que ocurrió en los últimos días de el PJ, especialmente en el Senado, que se cerró y dijo, bueno, hasta acá, y empezó a poner algunas trabas? Puede ser. Si yo pienso más estratégicamente, creo que Monzó está descontando escenarios que se vienen, ¿no? Y él como ex peronista, o como tal vez sigue siendo de hecho peronista, sabe que el peronismo busca el poder. Y que si no puede llegar al poder en una alianza tal vez contingente o en un acuerdo parcial con el actual gobierno, con Cambiemos, seguramente se va a inclinar en elegir otro candidato que llegue al poder en el 2019. No sé quién puede ser, tal vez Massa u otro, pero digamos naturalmente el peronismo se define a sí mismo como una fuerza de gobierno, no de oposición. Frente a eso, lo que dice Monzó es, mirá, abramos un canal nosotros, tipo lo que pasó con Joaquín de la Torre, ¿verdad? Porque me parece que de ese modo es un juego, lo que se llama de suma cero, no solamente ganamos nosotros, sino le restamos al otro. Me parece inteligente si esa es la hipótesis que efectivamente tiene el gobierno. Tal vez el gobierno dice, mira, no va a pasar eso porque el peronismo está fragmentado, o porque entre la figura de Cristina, el Frente Renovador y el peronismo, digamos, de Bocio y compañía, no va a haber un acuerdo y eso los beneficia. Claro. Ahora es jugar con la estrategia del otro. Exacto. Hablemos un poco de Cristina. Dale. ¿Crees que todavía tiene margen para unir al PJ para ser candidata al próximo año? Creo y si lo hace, ¿cuál es ese margen? Digamos? No creo que el PJ quiera arreglar con Cristina. El PJ se está deskirchnerizando muy rápidamente. Creo que Cristina puede ser candidata, no sé cómo le va a ir. Tal vez en Santa Cruz le vaya mejor que en la provincia de Buenos Aires. Ningún presidente en esta transición a democracia fue particularmente influyente luego de haber abandonado el poder. No. Hasta el propio Néstor Kirchner salió derrotado en la elección en la cual se presenta como candidato a diputado. Para ponerlo, fíjate, con su mujer gobernando, ¿no? Pero Alfonsín tuvo como senador y participó del Pacto de Olivos. Él tenía prestigio, pero no poder real, ¿no? Menem, fíjate cómo termina. Sí. Duhalde tampoco tiene influencia. Bueno, Duhalde y Kirchner lo aplastó para evitar precisamente que tuviese algún tipo de Pero olvídate esta transición y mirá la historia argentina. Solamente 3 presidentes volvieron al poder. Volvió Roca en el año 1898, terminó en 1904, era el jefe del PAN. Volvió Irigoyen en el 28, bueno, el golpe del 30 interrumpió, y Perón volvió, pero murió al poco tiempo, ¿no? En el 74. Con lo cual, de 3 líderes que sí volvieron al poder, 2 por diferentes motivos no terminaron, pero los 3 que volvieron eran los líderes indiscutidos de movimientos políticos transformacionales. Hoy claramente Cristina no es la líder que quedó para ese espacio. De hecho, era inimaginable que algunos movimientos sociales le dieran la espalda, cosa que ocurrió en los últimos días. Así es, porque ella,
Yo creo que confundió el rol del presidente con el rol del líder. Ella era la presidenta en un contexto de un Estado con un gasto público realmente espectacularmente grande, y ella pensaba que eso era permanente y no es transitorio. Es el rol del presidente, no la persona en sí misma, la que tiene ese poder de atracción, ¿no? Hablemos de otra mujer, Dale. Eugenia Vidal. Comparte la gestión con Macri, pero le saca aparentemente más de un cuerpo de ventaja en imagen. ¿Cómo se explica el fenómeno Vidal? Es un fenómeno en sí mismo. María Eugenia tiene connotaciones muy singulares como líder, por su carisma, por su experiencia de gestión, por su capacidad de comunicación. Digamos, podría estar toda la noche hablando de esos atributos que tengo bastante bien identificados. Yo te diría que no le resta al presidente, sino le suma. Es un... No es una competencia interna. Absolutamente. Es más, el presidente te lo reconoce, lo dijo públicamente, pero aparte, imagínate, es como tener a Messi en tu equipo y ponerte preocupado porque los goles lo hace el otro. Lo importante es que alguien haga los goles, ¿no? Me parece que estamos frente a un fenómeno político que no conocemos cuál es su techo. ¿Qué te imaginas cuando pensás en la carrera política de María Eugenia Vidal? Bueno, puede repetir como gobernadora, puede ser candidata a vicepresidenta, puede ser candidata en el futuro también, obviamente, a la presidencia, pero creo que más allá del rol... ¿Es una especulación tuya o es alguna conversación? No, me imagino que después de ser gobernadora de la provincia, mirás para arriba y tenés esas dos opciones, ¿no? Como algo natural. Pero yo te diría que más allá de eso, hay líderes en la sociedad que tienen influencia más allá del rol específico que desempeñan. Y esto no es un dato menor, ¿no? Así como tenés políticos que nunca son líderes en serio, hay muchos líderes que no tienen que desempeñar un cargo para efectivamente influir. O no tiene que ser un cargo ejecutivo. Elisa Carrió es una líder muy importante, la sociedad le ha dado un rol, esa se lo ganó, y es diputada. Es una diputada en 200 y pico, bueno, no es una diputada más, y fíjate el rol que ha adquirido, ¿no? Tuviste otros diputados en su momento en la historia argentina. Alfredo Palacios era un diputado, vos sos muy joven, pero yo no vivía cuando era un diputado influyente, era muy chiquito, pero era impactante la importancia que él logró. Pasó con Frondizi en el famoso bloque de los 44. Digamos, tenés tipos que, por sus características, son mucho más que el rol que desempeña. Me parece que María Eugenia tiene esas connotaciones, tiene esas características. Bueno, veremos, apenas está, digamos, comenzando su gestión, pero si la acompaña un poco el país en el sentido de que se recupera la economía, me parece que tiene chance de hacer una gestión que en la provincia va a ser historia. Hijo, volviendo al jueguito del comienzo, no soy Macri, ahora soy María Eugenia Vidal, llego a tu oficina, te digo, Sergio, ¿qué me recomendás? No, seguí haciendo lo mismo, si te va bien. Equipo que gana no se toca. Y yo creo que ella está haciendo, obviamente, bien a ella. La provincia es muy compleja. Yo creo que ahí sí te puedes plantear algunos objetivos estratégicos, transformacionales, que eso es que están discutiendo, pero la urgencia te impide muchas veces en la gestión establecer objetivos un poco más ambiciosos. Pero, por ejemplo, la organización territorial de la provincia es un caos. No es culpa de María Eugenia, es un caos. Hay problemas de coordinación notables. El gobierno de la provincia, como tal, como estructura de gobierno, necesita transformaciones muy profundas, ¿no? En términos electorales, María Eugenia Vidal no puede competir el próximo año. Sí, ha ocurrido, las testimoniales no creo que lo haga. No va a pasar. Sí puede hacerlo Sergio Massa. En este contexto, ¿Vidal sin ser candidata le puede llegar a ganar a Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires? En la vida cambiemos, ¿no? Veremos con qué fórmula y veremos si Massa se presenta, porque Massa puede perfectamente también posicionar otras figuras. De hecho, tiene una eventual alianza una eventual coalición con Margarita, que es, después de María Eugenia, la segunda figura en términos de, digamos, popularidad, imagen ¿Y ahí vos qué le positiva. recomendarías en términos de estrategia? ¿A María Eugenia? No, a Massa. ¿Ir él o que vaya Margarita? Hoy es un momento en el cual es muy importante entender que la sociedad no está buscando definiciones electorales. Entonces vos no tenés que adelantarte a las demandas, tenés que especular, tenés que pensar, tenés que armar, pero hay que ser muy cuidadoso de tratar de imponer una agenda que la sociedad efectivamente rechaza. Nos pasa cuando querés hacer investigaciones. Igual, Sergio, a veces eso suena totalmente impostado. Cuando uno le pregunta a un político, dice, no estoy pensando en candidaturas, no hacen otra cosa sino pensar en escenarios electorales. Pero no pueden, te digo, comunicacionalmente no tienen que demostrar que esa preocupación que tienen en privado. Una vez hay un famoso politólogo polaco, Adam Przeworski, genial, ¿no?
de un marxismo analítico muy singular, el tipo de una de las figuras más interesantes, creo yo, del siglo pasado, que una vez escribió una frase fantástica de otro político, en este caso no politólogo, sino político polaco, y es: el político que no piensa en el corto plazo y en la consolidación del poder es el primero que escribe las memorias. Es decir, perdió, se retira y está en la casa ocioso, ¿viste? Con lo cual no puedes pedir a un político Que no esté buscando, el pensando poder. estrategia electoral. Claro. Menos mal que pasa eso, porque la democracia necesita eso, ¿no? Son, digamos, los actores que hacen que la democracia funcione. Pero también es cierto que desde afuera, desde la sociedad, se ve horrible. Uno tiene la sensación que las elecciones fueron ayer, otra vez ya estás pensando. Bueno, tal cual. Entonces, hoy no tenés que tomar definiciones. Hoy no tiene sentido. Tenés que esperar hasta abril. ¿Qué tenés que lograr? Tenés que responder a la demanda de la sociedad. ¿Qué busca la sociedad hoy? Bueno, nunca vas a poder responder a todas. Tenés que tener, obviamente, definiciones claras de quiénes son tus audiencias más afines. Quiénes son los sectores que están esperando que vos reacciones. Tampoco tenés que decir totalmente lo que ellos quieren, sino tenés que tener un rol de líder. Y en esos, digamos, en esos contornos tenés que moverte con inteligencia, ¿no? Sergio, sos profesor universitario en la Argentina y también en los Estados Unidos. Así es. Y tenés tu familia viviendo allá. Así es. En pocos días se viene un cambio de gobierno. El 20 de enero. Histórico, imprevisible. Así es. ¿Estás pensando en traerte a tu familia de vuelta? No. Si gana Menem me voy, Claro. No. Bueno, ¿sabes cuando ganó Donald Trump? Hubo récord de gente que preguntó cómo había que hacer para ¿Para irse mudarse. a Canadá? Y a Nueva Zelanda. Y a Nueva Zelanda. ¿Dónde exactamente vive tu familia? En Indiana, donde doy clases, donde doy clase en enero. Mira, yo creo que estamos frente... ¿Y ahí quién ganó? Bueno, Mike Pence, el actual vicepresidente electo, es el gobernador. Es un estado muy, muy republicano, excepto el lugar donde yo doy clase, que se llama Bloomington, un pueblo divino, chiquitito, que como toda universidad, digamos, buena norteamericana, está lleno de demócratas, ¿no? Y ahí ganaron los demócratas, ciertamente. O sea, tenés vecinos demócratas, pero no te alejes demasiado del barrio. No, pero yo te digo, yo tengo una postura bastante trato. Yo pensé que ganaba Hillary y tenía amigos que estaban en la campaña. Eso es muy mala propaganda para tu negocio. No, bueno, pues yo te voy a decir, yo me equivoqué. O sea, yo, honestamente, como se equivocó buena parte del mundo de los analistas, en Estados Unidos y fuera, porque la verdad que los sondeos sugerían eso, los estudios incluso de Big Data también. Yo hago esas cosas ahora y... Sí, porque el Big Data sacó pecho diciendo nosotros la vimos. Depende de quiénes. Ajá. Había gente que la vio Igual, para que todo el mundo entienda, ese Big Data es recopilar información que generan los usuarios de Internet y de otro tipo de vías de comunicación, redes sociales, para tratar de obtener información que no sea una encuesta. Así es. Como las encuestas tienen limitaciones y han fracasado, el Brexit y compañía, se buscan métodos alternativos. Y la verdad que yo miraba eso y también había, digamos, o sea, no estaba tan claro. Indicios. De hecho, Hillary sacó casi 2 millones de votos más que Trump en el voto popular. Por supuesto, perdió en estados críticos. Y perdió en estados donde, la verdad que en las últimas elecciones habían ganado sistemáticamente los demócratas, como Michigan, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, la verdad que era una elección fascinante. Yo me equivoqué. Pero yendo al punto tuyo, me parece que es un test fundamental para las instituciones en Estados Unidos y para la democracia en el mundo, porque hasta ahora lo que se llama el sistema de frenos y contrapesos, la división de poderes, el rol de los estados, el sistema federal... No queda claro qué va a hacer este hombre. No, entonces la verdad que como no sabemos, no hay que especular demasiado. ¿Y qué puede pasar con la Argentina con un Trump presidente? ¿Cómo puede llegar a afectar? Mira, primero depende qué es Trump. Si Trump es un presidente intervencionista, si vuelve a la lógica de Eisenhower, de Reagan, del propio Clinton o de Bush, es una historia. Si es un presidente que se retrae, que piensa en su agenda doméstica, como Obama, por ejemplo, es otra historia. Así que no es Trump, sino es el enigma Trump, hasta que no tome definiciones de política doméstica, económica sobre todo, y política exterior. O sea, la misma incertidumbre que tienen los estadounidenses sobre Trump la tiene todo el mundo. Por supuesto. Ahora, Argentina tiene mucho para ganar, seguro, siendo protagonista en un continente que, si lo miras bien, y con respeto por nuestros países, no que digamos, volver a soberbia Argentina, todo lo contrario, la verdad que tenemos una oportunidad de representar los intereses de una región que lamentablemente tiene un liderazgo desgastado. El de Brasil es obvio por la transición de Temer, en Venezuela es un caos. Sí, hoy Chile está pasando por una situación complicada. Obviamente nada que ver con Venezuela, pero hay ahora una elección presidencial hasta que no se defina. Claro.
Y Chile es un país importantísimo, es un ejemplo de muchas cosas que se han hecho bien, pero tiene también tensiones internas que están resueltas de forma imperfecta, por poner de una manera elegante. Colombia, decíamos, está con un proceso interno de paz complejo y todavía con un resultado no concretado. Y México, bueno, tampoco tiene un rol de liderazgo tan fuerte, sobre todo en América del Sur. Argentina puede Ocupar un lugar consolidarse y ocupar un lugar. Sergio, muy breve. Sí. ¿Cómo te llevas con la televisión ahora que sos una estrella? No, no soy una estrella, estoy aprendiendo y primero agradecimiento a mis compañeros de trabajo, a Ale, Fantino, a la gente del canal, a Juan Cursávila, porque me dio una oportunidad que yo hasta ahora me había negado. Me habían ofrecido varias cosas y digo, esto no es mi mundo. Te soy sincero, si yo tomase conciencia de que estoy en la tele abierta toda la noche, no voy nunca más. ¿Nunca más? No, lo tomo como una especie de juego y tiene una cosa lúdica. Es como que vas con un grupo de amigos a tomar algo y a ver qué pasó durante el día. Sergio, muchísimas gracias No, un por placer, venir. gracias a vos.